María Evangelizadora Radio presenta a continuación Familias Unidas en Cristo con nuestros hermanos Milagros e Igor Villegas. Soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente. Buenos hermanos del alma, ¿cómo están? Bendecidos en victoria, me imagino. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre. Aquí estamos hoy, su servidor Igor Villegas. Milagros Villegas. En su programa Familias Unidas en Cristo, patrocinado por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Sí, hermanos del alma, bendito sea el Señor. Vamos a comenzar este programa el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, Padre, bendito, Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias porque seguimos respirando, te damos gracias por lo bueno y por lo no tan bueno y por todo, Señor, porque la idea es que se haga tu voluntad y nosotros en obediencia sigamos tu luz, Señor, tus caminos. Así que si, Padre amado, bendito del cielo, nos jalas las orejas, nos pasamos cosas o lo que sea, todo lo hacemos por amor a ti, lo aceptamos y seguimos adelante, tomados de tu mano, Señor, clamándote misericordia. Te pongo, Señor mío y Dios mío, todas las familias que están ahorita en este momento pasando enfermedades, tribulaciones, vicios, problemas de separación, toda cantidad de problemas que están pasando ahorita las familias en estos momentos de tanta oscuridad, de tanta tiniebla, Señor. Pero tú, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, lo ponemos todo en tus manos. Te refugiamos a todos los que estén sufriendo ahorita en este momento, en tu sagrado corazón y en el inmaculado corazón de María. Ven, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones. Danos ese don del discernimiento, Señor, para abrir los ojos, para discernir qué son tus caminos, cuál es el camino que tú nos indicas, Señor, a través de ese don del discernimiento, que tomemos las decisiones alineadas a tu plan divino, Señor mío, Dios mío. Sí, Señor, también le pedimos a tu divina providencia que nos provea todas nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, en especial esas cabezas de familia, esos padres, a esas familias que están padeciendo hambre, a los que no han comido hoy, a los que viven en la calle y no tienen un techo donde estar, una cama caliente que dormir, a los que están bajo tormentas, lluvia. Todo eso lo ponemos en tus manos, Señor mío y Dios mío. Ven, María, María Santísima, Mamá María, Mamá, extiende ese manto tuyo, mamita María. Somos tus hijos. Habla con tu Hijo Jesús de todo lo que estamos padeciendo, Mamá María, para que con su misericordia infinita nos ayude a ser sanados, nos ayude a ser liberados, nos ayude a nuestra salvación, Mamá María. Bendita seas, María. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito seas, Padre amado. Amén.
Bueno, hermanos del alma, y después de esa hermosa canción inspirada por el Espíritu Santo que nos sigue quemando, que nos sigue llenando con su luz, con su amor, indicándonos esa luz, ese camino que debemos seguir, sigue soplando, Espíritu Santo, síguenos llenando de tu unción, Espíritu Santo, en nuestros hogares. Sí, Señor, derrámate, Espíritu Santo, síguenos dando esos dones, Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos del alma, hoy continuamos con el programa de Ser Santos es Real, pero en su tercera parte. Seguiremos con nuestra invitada especial, María Esperanza, y María Esperancita, hija de María Esperanza Bianchini, que está en el proceso de santificación, de beatificación en Venezuela. Y esto viene de las apariciones de la Virgen. Vamos a seguir hablando de esas apariciones de la Virgen, donde ella le va a contar de esas apariciones en la finca de Betania, en Venezuela. Y eso es hermoso testimonio de ella, de sus experiencias, con sus hermanas, con su mamá, con su papá, para que sigan disfrutando y podamos sentir esa inspiración, esa intercesión de María Esperanza Bianchini, que es una gran intercesora, para que le pidamos y le podamos pedir intercesión ante Dios Padre, porque los santos están más cerca del cielo, para todas esas peticiones que tenemos en nuestros corazones, todas esas intenciones. Pidamos la intercesión a los santos. Así que vamos a seguir con este hermoso programa y siguiendo deleitándonos de esos testimonios, de esas experiencias que son experiencias divinas, hermanos del alma, experiencias que son regalos de Dios, y cuando escuches todo eso te vas a inspirar, te vas a llenar del amor de Dios, porque eso es lo que yo siento en este momento, puro amor de Dios, en medio de cosas que estemos pasando, en medio de problemas, dolores, enfermedades, todo eso se disipa en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que lo alabamos, lo bendecimos y lo glorificamos. Sí, Padre Santo. Y así, continuando con esto, pues Milagros, mi amor, tú vas a continuar. Sí, yo quería hablar un poco del llamado y la misión. Y ahí vamos a tomar de la Biblia un pequeño texto, y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos? Esto lo podemos encontrar en Timoteo, del 1 al 9. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, un creyente que solo busca reconocimiento y descuida su responsabilidad como hijo de Dios, no ha comprendido su razón de ser sobre la tierra. La doctrina sin el servicio es como conocimiento vacío. Debemos aprender a vivir en Cristo, debemos conocer las doctrinas fundamentales de la Biblia, pero también debemos conocer nuestro propio llamado y propósito de parte de Dios. Una iglesia conocedora del valor y la pertinencia de su llamamiento y misión es una iglesia arrolladora. Estamos llamados a ser santos. Nuestro Dios quiere salvarnos y nos envía a proclamar el Evangelio para que acepten toda voluntad de Él y para que vivan la santidad obtenida de Él mismo. Esta santidad no es una santidad que nace del esfuerzo propio, sino que desde el momento de creer y ser inicialmente santificados en Cristo Jesús, se recibe la capacidad para seguir viviendo en santidad. Cada día que pasa, cada experiencia con nuestro Dios nos santifica un poco más, es decir, nos hace aborrecer más el pecado, teniendo que huir de las garras una y otra vez. El compromiso de someter nuestra vida al señorío de Cristo es el compromiso de estar en comunión con Cristo, permanecidos, unidos en Él por la fe. Sí, porque traje este pequeño texto a colación aquí, para que ustedes vean cómo María Esperanza Bianchini fue moldeando toda su vida en favor de la iglesia, en favor de salvar a los demás, de que todas recibieran ese mensaje que estaba en la Biblia, ¿verdad? Que era el evangelio de cada día, que nos decía ayudar a los otros, ser la lámpara de esa persona
y ella lo llevó hasta a realizar esa obra en Betania, que compraron esa finca, ¿verdad? Y allí la Virgen tuvo sus manifestaciones, y por tenerlas ahí, esas manifestaciones, todas las personas que estaban en ese momento creyeron que era verdad lo que la señora María Esperanza decía siempre, y les decía a todos que rezaran el rosario, que todos los mensajes que ella daba para las familias, que creyeran en Dios, que tuvieran paciencia, que tuvieran fe. Todo lo que ella fue mostrando alrededor del camino de ella, de su vida, con sus hijos, en su familia, con los demás. Ella lo único que proyectaba era que había que tener ese amor con Dios, que todo lo que nos pasaba teníamos que darle gracias a Dios y ponernos en manos de Él. Entonces esa fue la misión de ella, llevar ese mensaje a los demás, eso de la Virgen, ese amor, para que todos fuéramos como la Virgen, pacientes y humildes de corazón. Así es, hermanos del alma, y precisamente nuestra vida debe ser una vida llena de obras, porque les digo algo, y vamos a poner una persona no creyente. Una persona no creyente solamente piensa en sus cosas, nada más piensa para él, piensa para lo que a él le conviene, para resolver sus problemas y vivir la vida. Y eso no está mal. Todos somos humanos, y todos como humanos tenemos también que vivir nuestra vida, por supuesto. Pero hay que pensar que hacer obras es la felicidad plena, es la autopista al cielo, porque allá afuera hay hermanos, tenemos que, como humanos, tener esa hermandad, ser solidarios. Y bueno, yo les digo algo, muchas veces vivimos cada quien, muchas veces no, normalmente vivimos como islas, cada quien como si fuéramos seres individuales, como si que los otros humanos no existieran. Entonces nos olvidamos de ese llamado de Dios, de esa misión que te voy a decir cuál es. Tu misión es hacer feliz al prójimo. Esa es la misión principal. Escuchaste bien, hacer feliz al prójimo. Si yo voy al mercado de compras tengo que ir con una cara sonriente, así esté pasando por lo que esté pasando. Porque si pienso en esa misión de hacer feliz al prójimo, tengo que comenzar por tener una cara alegre para poder animar a esa persona que yo vaya al mercado. Yo les voy a decir algo, una vez a mí me tocó trabajar de mesero en un restaurante. Y trabajando de mesero en el restaurante, yo iba para mí, y era un restaurante que realmente yo era simplemente los que llevaba la comida a la mesa y la colocaba ahí. Yo ni siquiera era un mesero que estaba dependiente de esa mesa y entonces me iban a dar una propina, no. Yo simplemente tomaba los platos de la cocina, veía qué número era la mesa y lo llevaba a la mesa donde estaba el número, ¿verdad? Si era el número 5, ahí llevaba yo la comida. Pero yo cada vez que llevaba la comida, yo saludaba, sonreía, le decía, ¿todo bien? ¿Cómo está el día de hoy? Yo le decía simplemente porque me gustaba agradar, era mi forma de ser, agradar a la gente. Entonces, y siempre, bueno, y habían personas que venían solas, siempre estaban acostumbrados, son personas de costumbre, gente mayor que se sentaba, leía su periódico, mientras que esperaban, yo le traía su café y su comida, y los saludaba, y hablaba y le preguntaba cómo está hoy, cómo se siente. Me di esa tarea sin que me lo pidieran, porque mi jefe no me pedía eso. Mi jefe jamás ni siquiera me decía que hiciera esa relación social, de que estuviera pendiente de las otras personas tampoco. Simplemente mi trabajo era llevar un plato de comida. Y había otros como yo que lo hacían y estaban haciendo su trabajo bien. Perfecto, lo hacían porque eso era lo que quería el jefe. Ellos llevaban su plato de comida, lo dejaban, la mesa número 3, número 2 y se regresaban. Y así sucesivamente pasaban su día. En cambio mi día era diferente. Y por eso les puse este ejemplo de que las obras comienzan con las cosas mismas que tú haces en tu vida, en el día a día. Entonces, ¿qué pasa? Un día me agarró un señor y me dice, mire, mijo, de repente yo veo que venía a una mesa y me dejaba 3 pesos. Venía otro y me dejaba 5. Y yo le dije, no, pero es que no tiene que dejarme esto, le decía yo. Entonces había un pote allí donde yo los metía para compartirlo. Y yo decía, bueno, porque así mi jefe está pensando, para que no piense en mi jefe tampoco que yo estoy pidiendo propina. Entonces, pero menos mal, mi jefe veía que la gente se sonreía, le gustaba, pero estaba ahí, ¿no? Pero porque la política no era estar pidiendo propina. Y viene un señor y me dice, mira,
Yo te doy esto simplemente porque quiero compartir esa alegría que tú me traes cada día. Porque yo vengo aquí, leo mi periódico y nadie me está viendo ni le importo. Pero vienes tú, me traes mi cafecito y por lo menos te sonríes y me preguntas cómo estoy. Tú sabes que a mí nadie me pregunta eso. Yo salgo de mi casa, yo soy una persona solo, pero eso me alegra el día y te doy las gracias por eso. Mire, ese señor me dijo eso, hermano del alma. Y no era tampoco por lo que yo ganaba, porque yo ganaba muy poquito. Realmente yo ganaba muy poquito. Milagro y yo también trabajaba limpiando sus casas y también ganábamos poco, pero éramos y somos felices porque transmitíamos esa alegría a la gente. Y esa es la obra que Dios quiere que hagamos, empezando desde nuestro hogar, por nuestra vida diaria, cotidiana, teniendo, en lugar de tener una cara de tamarindo, tener una cara sonriente. Así nos hayamos levantado con dolores y con rabias y con cosas. Hay que controlar esas emociones y entregárselas a Dios para que nosotros podamos vivir nuestra vida de esa manera, haciendo obra y sabiendo que el llamado del Señor es amar a ese prójimo. ¿Verdad, mi amor? Sí, ahora vamos a escuchar el mensaje de nuestra hermana María Esperancita. Buenas a todos los queridos oyentes que nos escuchan. Mi nombre es María Esperanza Bianchini de Foley, la segunda de las hijas de la sierva de Dios María Esperanza, que está en proceso de beatificación y canonización, venezolana, y que comenzó su causa de beatificación el 31 de enero de 2010. Y bueno, sigue ese proceso, gracias a Dios. Quería compartirles en este programa un poco todos los aspectos que vivimos cuando tuvimos la dicha de poder ver la aparición de nuestra Madre Celestial en Finca Betania. Recuerdo que días antes mi mamá había estado recibiendo mensajes del cielo, comunicaciones de la Virgen, donde le decía que no solo ella la iba a poder ver, sino que también nosotros tendríamos la dicha de verla. Y eso fue y representó para nosotros una gran esperanza, porque a lo largo de toda nuestra vida nosotros veíamos que mi mamá tenía, como se dice, esos fenómenos espirituales maravillosos, comunicaciones del cielo, una confianza ciega en el amor del Señor y sobre todo en que el Señor obraba cuando Él consideraba y era su santa voluntad. Entonces ella se atenía siempre: ¿qué quiere, Señor, de mí? ¿Cómo hago yo para colaborar con ese plan de salvación que tú tienes? Sobre todo poniéndome a la disposición de los más necesitados. Y esa fue la labor que realizó toda la vida, sin pedir nada a cambio. Recibía llamadas en cantidad. Yo tuve la oportunidad de vivir muchos años con mi papá y mamá porque quedé viuda, y entonces me tocaba responder el teléfono y eran centenares de llamadas, realmente 50, 80 llamadas diarias, una detrás de la otra, y a todo el mundo le respondía. Increíble, pero así era. Y al mismo tiempo tenía como ese espacio de tiempo. En la mañana decía: yo tengo que meditar, comunicarme con el Señor. Y en esa meditación ella se transportaba a las iglesias, nos decía: ay, hice una visita a San Pedro, me llené del Señor. Al mismo tiempo, oye, había una persona enferma, la visité, y tiempo después nos comunicábamos con gente que nos llamaba y nos decía: tu mamá vino a visitarme aquí, yo vivo en Maracaibo y ella estaba en Caracas. Entonces tú decías: qué impresionante. De verdad que cuando uno está completamente ensimismado en ese amor de Dios, o sea, su mente, su corazón están dirigidos permanentemente al Señor, todo se convierte en un milagro, porque la confianza es ciega y el Señor tiene ese instrumento dócil para poder obrar. Bueno, con respecto a la aparición, recuerdo que mi papá iba para Betania en los días previos a esa aparición de 1984, en donde más de 150 personas pudimos ver a la Virgen claramente. Mi mamá la había visto por primera vez en Finca Betania un 25 de marzo de 1976. En ese momento nosotros estábamos viviendo en Roma y un día después de que ocurrió la aparición llegó mi papá porque no había podido conseguir boleto antes. Ese día de la primera aparición mi mamá estaba acompañada por más de 80 personas, gente amiga que la acompañaron allá y vieron los fenómenos luminosos concomitantes, o sea, asociados a la aparición, luz
luces de colores, movimientos en el sol, parecía como si los árboles se estuvieran quemando, los copos de los árboles, pero mi mamá en cambio vio la aparición y la Virgen le dijo que venía con un nuevo título o advocación: María Virgen y Madre Reconciliadora de todos los pueblos y naciones, y que venía a salvarnos, sobre todo a través del rezo del rosario. Fue algo maravilloso para nosotros tener esa dicha. Estábamos allá en Roma y nos llegó la noticia, nos llamaron por teléfono que había habido la aparición. Nos sentimos muy esperanzados, pero uno siempre pensando, uno no merece eso, o sea, ¿cómo la vamos a ver? Entonces, cuando en 1984 tuvimos la dicha de verla, realmente fue inesperado. Yo me acuerdo que tenía 6 meses de embarazada de mi primera hija, y vivíamos en el interior del país, en Barquisimeto, con mi primer esposo que después falleció. Y asistimos a la aparición, pero mi papá nos contaba por teléfono y nos decía, nosotros vinimos unos días antes, nos decía: la Virgen la están viendo la gente que vive en los caseríos vecinos a Betania. Son poblaciones que viven a lo largo de la carretera, en zonas muy pobres, pero en ese momento no estaba la situación tan fuerte como ahorita en Venezuela. Y la gente tenía mucha fe y visitaba ese lugar. Mucha gente le había dicho que veía como luces que salían en la noche, como un resplandor que salía allí en Betania, y en ese momento nosotros no teníamos luz, no se había podido colocar luz en Betania. No se habían tendido los cables de luz porque era una tierra prácticamente silvestre, con pocas casas. Entonces fue una gran emoción cuando mi papá llegaba y decía: la están viendo la Virgen. Y mi mamá, como unos días antes de esa aparición grande, recibió mensajes de la Virgen donde la Virgen le dijo: todos me verán, cambiarán sus vidas. Y bueno, ese día nos fuimos, se organizó una misa campal en Betania, en el viejo trapiche de la hacienda. Había ido un monseñor que estaba en la Catedral de Caracas, y él no podía caminar, estaba en silla de ruedas, y fue acompañado por una persona que lo ayudaba en la silla de ruedas, y había un grupo de señoras, gente amiga nuestra, que habían ido, como se dice, a venerar a la Virgen en Betania, pero todavía por la primera aparición, pero no había ocurrido. De improviso estamos en la casa comiendo algo y unos niños vienen corriendo y dicen: la Virgen está en la gruta, la Virgen en la gruta. Nosotros todos vimos a mi mamá como, o sea, todo el mundo va a ver a la Virgen, o sea, ¿qué es esto? ¿Será verdad o no? Y mamá nos dijo: vamos hacia la gruta. Y ella se quedó como tratando de ver para poder llevar a este sacerdote. Y efectivamente logró, con mi hermana María Gracia y el señor que acompañaba al sacerdote, a subir la silla de rueda en un camino pedregoso hacia la gruta. Y cuando tú llegabas, lo que veías era como líneas de personas, todo el mundo viendo hacia la gruta. Tú llegabas y tú decías: ¿dónde está la Virgen? Entonces veías hacia el cielo, veías a la gente, y cuando tú seguías la mirada de las personas, estaba dirigida justo al túnel vegetal encima de la cascada. Y lo que tú veías era una figura blanca. Eso fue lo que yo primero vi: una figura blanca, una silueta de la Virgen completamente blanca, como una figura de mármol. Y la imagen que primero vi fue la Virgen con los brazos extendidos al costado, y como un lucero de luz que le corría de un brazo, de una mano, le pasaba por el pecho y llegaba a la otra mano. Todo el vestido como de brillanticos, sobre todo la parte de los pies, el borde. Llegó un momento que algunas personas, yo les dije: mírenle la cara, mírala. Ahorita yo les digo, o sea, me acuerdo que era algo muy joven y era como si fuera de carne. O sea, era una cosa, y lo que tú sentías era que lo que tú estabas viendo con tus ojos era más allá, era más real que tus ojos mismos. O sea, y me pellizcaba, yo me decía: pero eso es más real que yo me pellizque. O sea, era una realidad que realmente te tocaba el alma, te aplastaba. O sea, era una realidad demasiado grande que te llenaba, y lo que tú sentías era que querías irte. Te querías ir con esa verdadera realidad, y al mismo tiempo te dabas cuenta que no eras merecedor de poder estar viendo eso. Y esa fue la primera sensación que tú ves a la Virgen y dices: qué vergüenza, yo no soy nada,
cómo Dios está permitiendo y nuestra Madre Celestial que la pueda ver. Y entonces comenzaba y se quedaba la imagen, o sea, esa tarde estuvimos como 3 horas, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, y la Virgen aparecía, duraba 10 minutos, se desaparecía media hora, volvía a aparecer, y en cada una de esas 7 apariciones ella venía con un ropaje distinto, como María Auxiliadora, como la Virgen Milagrosa, hasta la última aparición, al final de la tarde, que duró, calculamos 30 minutos, pero nadie estaba viendo el reloj, sabíamos que habíamos ido a las 3 de la tarde, y llegó un momento en que veíamos a la Virgen y estábamos tomando un refresco porque hacía calor y había sol. Pero cuando llegamos, lo primero que vimos ese era resplandor, esa imagen que salía como de la gruta. Entonces uno dijo, ¿será verdad? ¿Será la Virgen? ¿No será la Virgen? Y a mí me entró como la duda. Y entonces dije, debe ser el sol que está reflejándose en una hoja de plátano. Y en el momento se desvaneció la figura, o sea, no había plátano, nada, no había rama de nada, y volvió a aparecer de nuevo. Era como una especie de neblina que venía de atrás del fondo de la vegetación y ¡pum!, se formaba la imagen perfecta. Era una cosa, y me acuerdo que cuando primero llegamos y veíamos ese resplandor, se desapareció, todo el mundo cayó de rodillas, la Virgen, y volvió a aparecer. Y entonces la gente lloraba, se veía, empezamos a rezar el rosario y veíamos a mi mamá. Me acuerdo que yo cuando veía a mi mamá, yo decía, ay, ¿cómo comprendo mi mamá tantas personas que muchas veces considerado, no, es mentira, eso no es verdad? La realidad sobrenatural es un hecho que te marca y no te importa qué opinen los demás, porque tú sabes que esa es una realidad allí palpable. Entonces nos sentíamos emocionados, nos abrazábamos. Mi papá, que había acompañado y acompañó a mi mamá toda su vida, nos decía, María Esperanza, ¿y dónde está la Virgen? Y cuando la vio lloraba y decía, María Esperanza, ¿cómo has sufrido tú de la incomprensión del ser humano? ¿Y cómo es real esto? Fue algo maravilloso. Me acuerdo que esa semana, yo viví en Barquisimeto, cuando esa noche yo no pude dormir, era como viendo la imagen y decía, ay Señor, qué indigna soy, ¿cómo puedo remediar? Y también en ese momento, cuando vi la imagen, me acuerdo que decía, ahora entiendo por qué tanta gente da la vida por el Señor. Esto es una realidad. ¿Cómo ha habido tantos mártires? Me encanta estudiar los mártires, en qué momento el dolor corporal se va cuando hay una tortura porque tu cuerpo, tú estás viendo una realidad que es más fuerte que tu mismo cuerpo. Entonces, me quedé impactado y entonces me imaginaba en la época cuando torturaban a tantos cristianos y que fueron martirizados en el Coliseo, que tuvimos el tiempo nosotros de vivir en Roma y visitábamos el Coliseo. Y entonces yo decía, ahora entiendo, no te importa nada porque esta es una realidad. Entonces nosotros tuvimos la dicha como de comprobar con nuestros propios ojos, nuestros sentidos, esa realidad sobrenatural. Más allá de nuestra fe. El valor de la fe es creer sin ver. A nosotros nos comprobaron nuestra fe y nuestra creencia. Entonces fue algo que nos marcó a toda la familia y que nos impulsó más que nunca a seguir adelante con la misión de mi mamá, tratando de ayudarla y de seguir entendiéndole y abriendo esos caminos después de que ella se fue con mi papá. Entonces hemos seguido con la misión de Betania, Rosario, evangelización en la tierra de Betania, crecimiento de las nuevas generaciones, orientando grupos de jóvenes, etc. Entonces ha sido una labor maravillosa y que de verdad llena nuestro corazón. Y para finalizar, me gustaría también decirle que la misión de Betania no solamente queda, como se dice, en las apariciones. Las apariciones es como ese llamado que nos hace nuestra Madre Celestial para que retomemos el camino de la salvación, sin pensar qué dijo aquel, qué dijo el otro, qué dice Dios de mí, cómo me llama Dios, cómo me llama mi madre a través de esa asistencia que me da diariamente y sobre todo el ejemplo
que han tenido tantos santos en la historia de la Iglesia para mostrar que siendo humanos, siendo nada, somos todo. Somos todo en Cristo Jesús, cuando nos entregamos a Él y cuando salimos de nuestra comodidad en busca y en ayuda del hermano. Entonces, para nosotros, esa aparición y las apariciones posteriores fueron realmente un llamado precioso. Días después, o sea, la Virgen apareció un fin de semana y durante la semana mi familia, algunas de mis hermanas estuvieron en Betania y asistieron a otra aparición espectacular. Se metieron subieron la montañita donde el río y el canal de luz de donde veíamos a la Virgen y dicen que sintieron como que estaban como en una cápsula y veían a la Virgen como que se escondía detrás de los árboles como una muchachita. Y como que jugara espiritualmente con ellos. O sea, soy como una niña, porque era una niña María cuando se casó. Entonces, fue un momento bellísimo y una de mis hermanas, María Auxiliadora, que es la directora de la coral en ese momento, cuando llegó a la casa hizo un tema bellísimo, Llegaste a mí, mi vida cambió, un tema precioso que ojalá que lo puedan escuchar. Y realmente narra cómo fue esa aparición, cómo la percibió ella y que la vida realmente cambia cuando nosotros nos ponemos a la disposición del Señor y prestamos un servicio desinteresado para el bien de los demás. Si nosotros nos ponemos a pensar ahorita en el mundo, en las circunstancias que están viviendo tantos, realmente no podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que salir. ¿Y cómo se sale? Se sale con la oración. Se sale con los sacramentos a través de ir a la misa diaria, de recibir al Señor en un estado de gracia, con una buena confesión, participando de buenos libros, de buenas preparación, catequesis y sobre todo dando testimonio a través de la caridad, de la ayuda al prójimo, de que estamos en Cristo y con Cristo. Y por Cristo estamos aquí. Entonces, es una labor que tenemos por delante todos los cristianos y que estos son los momentos en que el Señor nos está llamando, como decía mi mamá, a gritos nos llama el Señor y muchas veces nos quedamos como estáticos, no es conmigo, es contigo. Y no perdamos el tiempo. El tiempo de la salvación es ahora, no es después, es ahora y estamos llamados a colaborar en esa labor evangelizadora y sobre todo de caridad y de amor para con nuestros hermanos. Nosotros les hacemos una invitación muy especial, toda la familia Bianchini, para que algún día, cuando sea posible, puedan visitar el santuario de Finca Betania en Venezuela y a través de las redes puedan participar de toda esa labor que se está realizando en el mundo entero. Tenemos 20 comunidades de Betania en muchos países del mundo. Si entran en la página www.mariaesperanza.org o betania.ve de Venezuela, van a conseguir las 20 comunidades y pueden ir participando, llaman, vamos viendo cómo se va uno incorporando en esa labor. Pero mi mamá decía que en el futuro la gente que estuviera trabajando para Dios, Dios la iba a proteger, nuestra Madre Celestial, porque somos útiles a Dios. Dios nos mantiene, como se dice, con vida cuando nosotros le mostramos que estamos a su disposición. Entonces mostrémonos a la disposición del Señor, que Él va a utilizar nuestro tiempo de la mejor manera posible y sobre todo nos va a dotar de esas gracias para poder conquistar almas para Él, con esa dulzura de María y a través del servicio y el ejemplo que le demos a nuestras familias, porque ellos son los que tienen que colaborar también con nosotros. Y uno empieza con el rezo del rosario diario. Oye, muchas veces no estoy acostumbrada al rosario. Un Ave María, toda la familia junta. Vamos en el carro, vamos a trasladarnos a un sitio. Vamos a darle gracias a la Virgen por la vida que nos da, por el amor que nos muestra a cada momento. Entonces, son como esos pequeños detalles, mi mamá decía, esas pinceladas del cielo que son las que llegan al alma
y que conquistan los corazones para Dios. Muchas gracias a Milagros y a Igor por la oportunidad de poder grabar estos programas y sobre todo de poder compartir esa maravillosa vida de la sierva de Dios María Esperanza y de mi papá Yeo, que siguen siendo un ejemplo para el mundo entero, desde su nada, porque son todo en Dios. Que nuestra Madre Celestial, María Virgen y Madre Reconciliadora nos bendiga y podamos dar testimonio del amor de Dios desde la realidad que tengamos. Los queremos mucho, un gran abrazo y gracias de su paciencia. Saludos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Bueno, hermanos del alma, y después qué hermoso testimonio, qué hermoso todas esas experiencias de María Esperancita, lo que nos cuenta con su familia, de su mamá. De verdad que estoy erizado, estoy lleno de ese amor de Dios que nos llena de tanta luz con esta familia santa. De verdad te doy las gracias, María Esperancita, por tan hermoso, por compartir todo eso con nosotros, porque eso nos aumenta nuestra fe, nos hace crecer en espiritualidad y nos inspira para seguir viviendo con ese amor de Dios, llenos en medio de tantas cosas que estamos pasando y padeciendo. Gracias a María Esperancita y gracias a tu mamá
ahí que le pedimos esa intercesión por todo, María Esperanza Bianchini, para que nos ayude con nuestros padeceres y pesares, con nuestros sufrimientos y dolores. Gracias, María Esperancita. Y entonces también les quiero comentar algo, aprovechando que estamos llenos de ese amor de Dios. Quiero compartirles que ahorita mucha gente ha perdido un familiar, un amigo, víctima de esta pandemia o simplemente por pérdida de alguien muy querido. Y son momentos en que uno pues está pasando, no es fácil, uno sufre con esa pérdida, uno no, a veces no la acepta, a otros hasta le reclaman a Dios que por qué se los llevó, y entonces así, hasta que bueno, es como un proceso que estamos pasando y no es nada fácil con tantas cosas que están sucediendo. Pero yo les voy a decir una cosa, hermanos del alma, les voy a contar algo hermoso, porque lo que sucede es que cuando tú te sometes completamente a Dios, te dedicas a hacer obras de Dios todo el tiempo y a hacer el bien donde quiera que estés, y así estés encerrado, pues llamas a alguien por teléfono, lo escuchas, más que tú hablar, para ver cómo amaneció, etcétera. Entonces, si te la pasas el día entero haciendo obras a Dios, ¿ok? Aparte de hacer tus cosas cotidianas, por supuesto, con tu familia, que es súper importante, y también haciendo obras en tu casa y todo esto, y con la comunidad, que es el amor al prójimo y siguiendo los mandatos del Señor, Dios te tiene maravilla. Y yo se lo voy a demostrar con los que les voy a contar. Yo hoy comencé mi día, siempre estoy comenzando mi día poniéndome en las manos de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo cuáles son las obras que yo tengo que hacer, porque el Espíritu Santo es mi guía, mi director, mi luz, nuestra luz y director, y Él es el que gobierna y dirige nuestra vida. El Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo lo que empezamos, yo se lo entrego todo a Él. Y yo les digo, y las cosas van fluyendo y van saliendo. A veces no sé cómo hacer algo y el Espíritu Santo me va poniendo las herramientas y las cosas que yo tengo que usar para hacer la tarea que tengo que hacer. Es maravilloso. Entonces resulta que vengo yo y el Espíritu Santo me inspira para que llame a un amigo mío que es como un hermano mío, nos queremos mucho. Él está muy ocupado, yo unas cosas también del Señor y otras cosas que estoy haciendo en mi vida diaria. Y lo llamó hoy porque me enteré que el papá se le murió en México. Entonces, el papá, ese amigo mío, para que sepan un poco, para también que lo escuche María Esperancita, ese amigo mío también con su esposa y con sus hijos, hace muchas obras en la iglesia, es un servidor de la iglesia como somos Milagro y yo, que somos comprometidos con distintos ministerios en los que estamos allí en la iglesia, y este amigo mío, Rubén, él conjunto con la esposa, es el que se encarga de hacer los retiros y los seminarios para la pareja, de la vida familiar, para que aquellas parejas que no tienen todavía el sacramento del matrimonio se orienten hacia eso y lograr con ese grupo que ellos dirigen que estas personas pues se lleguen a ese sacramento del matrimonio. Y son retiros hermosos porque son retiros donde invitan a sacerdotes, donde se dan talleres, donde ayudan a la pareja a crecer espiritualmente, a unidos pues como familia con ellos, inclusive con esas parejas que también ya tienen hijos, que están aprendiendo todavía de las cosas de Dios y están tratando de buscar esa formación necesaria tanto para guiar a su familia como a sus hijos, a ellos dos. Y entonces esta pareja de amigos los ayudan junto con un grupo que trabaja con ella voluntario. Milagro y yo hemos sido voluntarios junto con ellos en varios retiros que han realizado y hemos hecho este retiro juntos, a los cuales ellos nos han invitado. Y para la gloria de Dios, pues siempre tratamos de decir, no, mira, pero es que dar excusa, porque a veces uno no tiene para dar la donación, pues para hacer ese retiro, aunque ustedes no lo crean, porque uno a veces está muy apretado con su presupuesto y sus cosas, porque nosotros también compartimos lo que hacemos para mandar comida para Venezuela, para nuestros familiares, y realmente poco nos alcanza el dinero para acá. Pero la Divina Providencia siempre nos ayuda y Dios es tan maravilloso que no nos falta el pan nuestro de cada día, gracias a la Divina Providencia y al Señor que se ocupa de nosotros y de todos cuando tú te ocupas de las cosas de Dios y de hacer obra. Entonces Rubén, yo hablando con él, me empieza a contar unas maravillas, hermanos del alma, que yo les cuento del papá, que bueno, fueron para allá, para México. Esto es como ellos viven como en un ranchito en México. Y es como una comunidad, como un pueblo, como una aldea, donde más o menos todos de alguna manera se conocen, ¿no? Pero el papá del amigo mío, de Rubén, muy religioso junto con la mamá, personas de rosario, personas de iglesia, personas de inculcarle a todas sus familias, incluyendo sus nietos, como es el caso de tu familia, María Esperancita,
hacen lo mismo. Entonces el papá visitaba a la gente, recibía a la gente en su casa, iba en la calle siempre haciendo obra, buscando quién necesitaba esa ayuda. Y el papá siempre pendiente de todo el mundo, del que estaba enfermo, y así educó a sus hijos. Y ese amigo mío Rubén, por eso es que es así. Y la familia que está allá en México, que son varios hermanos, pues también pendientes de ver cómo se ayudaban entre sí en esa comunidad, en esa aldea. Y entonces, por supuesto, fíjense las maravillas de Dios. Me cuenta el amigo mío Rubén que ahorita no están abriendo las iglesias, pero como era un señor que hacía mucha obra, el sacerdote, porque le hizo mucho trabajo al sacerdote, fue personalmente a él, porque era él, a hacerle la misa de cuerpo presente. Entonces, eso es algo ahorita que no se está haciendo en México porque están las iglesias cerradas inclusive. Pero él fue, ya que era una persona, como era la persona, el papá de Rubén. Por él lo hizo así. Aparte de eso, hay como, digamos, una parte, ahorita normalmente creman a las personas en esta época por las situaciones que están pasando y todo eso, y hay como un panteón donde también no lo están abriendo. Pero resulta que el de panteón también conocía al papá de Rubén por las obras que había hecho y por cómo era él como persona, y entonces una cuñada también familiar de él, viendo que era el papá de Rubén, pues les permitió a la familia abrirle el panteón solo para ellos. O sea, imagínense cómo todo fue fluyendo tan hermoso que él me contaba y yo, bendito sea Dios. Y entonces él también me cuenta una experiencia hermosa donde, fíjense usted qué bello, como él el papá era así y todo esto, ellos fueron para allá porque están haciendo las novenas del papá. Y me contó que había 100 personas allí haciendo la novena. Era una novena de 100 personas por el papá de él, que paz descanse. Y entonces, aquí viene lo bueno, hablando de las apariciones de la Virgen, hablando de todo lo que estamos hablando. Rubén me cuenta que el Señor es tan maravilloso que a una cuñada que él tiene le dio el don de la visión a través del Santo Espíritu de Dios, de la visión de poder ver al papá. Él ha visto al papá de él, que estaba en oración, como en posición de oración, en el cielo lo vio, y cuando voltea le ve la cara al papá y el papá está sonriente, está así con una cara sonriente. Y en esa iluminación, pero es una luz blanca donde ella vio eso, y de inmediato fue corriendo y se lo contó a Rubén. Y entonces Rubén le dice, le alaba a Dios y le da gracias a Dios. Y el hermano también se le salen las lágrimas al que estaba ahí porque es una cuestión pero maravillosa. Esos son los regalos de Dios. Y aparte de eso, en la misa de cuerpo presente también me cuenta el amigo mío que olió el olor cuando están haciendo la transfiguración. Él olió un olor a vino fuerte, como si alguien estuviera ahí derramando vino. Y eso es en la transfiguración, la sangre del vino, la especie convertida en la sangre de Cristo. Y ese olor lo olió no solamente él, sino lo olió también el hermano y se le han salido las lágrimas. Son unas manifestaciones de Dios que yo les cuento, hablando de apariciones y las cosas de las maravillas de Dios, porque es algo que me llenó a mí. Él me los contó y me decía, Igor, esto es para darte testimonio de las maravillas de Dios, porque tú sabes cómo es mi familia, pero esto que me ha pasado con mi padre. Además, tuve oportunidad de llegar, él estaba mal, pero llegué y lo pude ver antes de que se muriera, estuve con él, y inclusive en el hospital, el doctor, el Señor, oramos y el Señor hizo que él se mejorara para que se lo pudieran llevar a la casa. Y después de la casa, él ya, cuando fallece tranquilo en su cama, en medio de esas oraciones y todas esas cosas. Y entonces ver esta novena donde hay una aldea completa, 100 personas haciendo una novena, es porque es una persona, me dice, él me cuenta, es que era una persona muy querida, era una persona de obra de todos los días, donde estaba él pendiente de toda esa comunidad, viendo a ver quién le faltaba. Si él tenía algo y le sobraba, o tenía, o compartía, veía que a alguien le faltaba algo, no que le sobraba, porque él vivía dándole a la gente comida y cosas y recibía a su casa al que no podía, atendía al enfermo. Entonces, es obras que hacía el Señor. Esos son de los santos que nosotros decimos, que no son santos que son reconocidos, pero son personas que hacen obras en silencio, que hacen obras y son en una aldea completa. Entonces, uno se da cuenta porque no es normal ver que se haga una novena con 100 personas de asistencia y que sucedan estas cosas que les estoy contando, donde el sacerdote se mueve, aunque esté cerrada la iglesia, donde se abre un panteón por esta persona que falleció, porque es una persona que ha regado y sembrado amor aquí en la tierra. Entonces él me contaba, yo veo esas maravillas de la iluminación de mi cuñada, donde Dios me regala saber que mi papá está en la gloria de Dios, en esa habitación reservada, como yo estaba hablando con él,
Y aparte de eso, veo también aquí su legado de amor que él dejó en la tierra, donde hay todas estas personas congregadas, reunidas, haciendo estas novenas por él, lleno de gente. Y la gente se aparecía con comida, con cosas. Ahí nadie tuvo que poner nada. Era una cosa que todo el mundo se solidarizó con esta ida de mi papá. Y es más bien se ha convertido en algo hermosísimo, una experiencia hermosa que bueno, claro, no va a estar más con nosotros, pero estamos contentos y llenos también de gozo porque él le hicieron 12 cirugías, pasó mucho sufrimiento. Mi papá tuvo una vida de mártir, me contaba él, una vida de mártir, pero una persona que ni se quejaba de dolor. Aunque le dolía algo, él seguía haciendo sus obras. Y a nadie le decía que lo que él estaba sufriendo, lo que sentía en su cuerpo. 12 cirugías tuvo y padecía, se le destrozó el estómago con las medicinas, con los tratamientos. Al final ya no podía, era una persona que ya no podía ni comer. Entonces, poco a poco se fue debilitando, ¿no? Físicamente. Pero un hombre que a pesar de que estaba ahí, seguía dando consejos, seguía dando amor, aún en ese estado, donde él siempre entendió que lo importante era la salvación eterna, que lo importante era alimentar el alma. ¿Cómo? Haciendo la misión principal que yo les venía hablando antes de que María Esperencita hablara de sus experiencias hermosas, que es tu misión es hacer feliz al prójimo, hacer feliz al que tengas al lado, hacer feliz al que tengas alrededor. Y esta misma misión es la que yo le digo a mis hijos. Hijo, la misión en tu vida, cuando creas que no sabes qué hacer en tu vida, la misión tuya principal en tu vida es hacer feliz a todo el que tengas alrededor, a tu prójimo, al vecino, sonreírle, ayudarlo. Si tú lo ves con unas bolsas, cargando, lo ayudas a cargar esas bolsas. Si ves a alguien que tiene un problema con el carro y tú lo puedes ayudar para ayudarle a cambiarla, se la cambias tú la llanta, el caucho. Entonces, yo le digo a mi hijo así. Entonces, a pesar de tantos problemas y tantas cosas que existen, así les digo yo a ellos, hay que convertir la casa, la familia de uno, el hogar en una escuela de misericordia, en un hogar de misericordioso. Si Dios lo llama, porque uno tiene que escuchar y ser obediente a esos llamados de Dios, junto con la misión y la obra que nos pone Dios y el Espíritu Santo, que siempre hay que estar en oración con ese Espíritu Santo para que nos muestre la obra, para que nos diga cuál es la próxima obra que tenemos que hacer. Pues hay que hacer así también con la familia. La obra comienza en tu casa, en la iglesia doméstica, con tu propia pareja, con tus propios hijos. Aunque pases cosas con tus hijos, siempre dale amor. Que no haya gritos en tu familia, que no pierdas ese control. Dile al Señor que te ayude a controlar tus emociones, tus iras, tus rabias, tus incomodidades, para que no las refleje, como hacía el papá del amigo mío Rubén Trejo, el señor Florencio, que descanse en paz, porque ser un santo, con todos los cuentos que me ha echado el hijo. Entonces hay que hacer como él, no quejarnos, simplemente dar amor, y amar hasta que duela, como decía la Santa María Teresa de Calcuta. Sí, hermanos, es muy lindo todo este testimonio y también miren todo lo que pasaba María Esperanza también con sus enfermedades, cómo las entregaba al Señor, cómo ofreció su vida por San Juan Pablo II y le llegaron todos esos sufrimientos. Entonces, podemos ser santos, lleven una vida conectada con Dios y la Virgen y ese es el secreto para poder llegar bien al cielo. Y apiádate del que Dios te presenta en el momento. Amén. Hermanos, y seguimos aquí en este programa Familias Unidas en Cristo y queremos mostrar la oración que tenemos que seguir para pedir que María Esperanza sea inscrita en el libro de los santos. Padre misericordioso, tú que bendijiste a María Esperanza con abundantes dones espirituales, a fin de consolar a tu pueblo, sirviéndote como esposa, madre y misionera, en la promoción de la unidad de la familia y de la reconciliación de todos los pueblos. Tú que la hiciste figura central de todas las manifestaciones de la Virgen, bajo la advocación María, Virgen y Madre reconciliadora de todos los pueblos y naciones. En Betania, concédenos seguir su ejemplo de humildad, esperanza y amor incondicional. Te pedimos por la intercesión de tu amada sierva María Esperanza, que sanes
y reconcilies nuestras familias y unas fraternalmente a la humanidad entera. Particularmente te suplicamos por piedad nos concedas por los méritos y oraciones de tu sierva. Asimismo te suplicamos humildemente que sea inscrita en el catálogo de los santos como modelo universal de las bienaventuranzas. Todo ello te lo suplicamos conforme a tu santísima voluntad, la cual tu sierva amó hasta el final, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sellamos y nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sellamos a nuestra familia, nuestros hogares, en todos los lugares donde estamos, nuestros vehículos. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, hoy. Y te seguimos pidiendo, Señor, y poniéndonos en tus manos para que esta semana, que el resto de semana que queda, que siga llena de salud, de tu bendición, de tu amor, Padre del cielo. Sí, Señor, te bendecimos y te alabamos. Amén. Bueno, hermano del alma, muchas gracias. Nos vemos entonces, si Dios quiere la Virgen, en el próximo programa, que será el martes que viene a las 8 de la noche. Podrán escuchar este programa en repetición en la noche y el sábado también a las 10 de la noche. Los invitamos a visitar nuestra página web de la radio, mariaevangelizadoraradio.com. Allí conseguirán la adoración virtual al Santísimo, información sobre María Esperanza Bianchini e información también de formularios para solicitar oración, pedir misa por su difunto. Visítenlo. Y también los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube de María Evangelizadora Radio.com en YouTube. Vea nuestros programas de radio allí, dele me gusta y ayúdenos para ayudar a los necesitados. Dios los bendiga. Bendiciones. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.